Hola César, ¿cómo andas? Hola Juan Pablo, aquí ya llegado del sur ya hace más de una semana ya, en Sí, el mundo partiendo real. temporada nueva nuestra, ya no me acuerdo si es la cuarta o la quinta, pero ya llevamos un buen rato en esto. Estamos partiendo un año que se viene especial y vamos a estar ahí tratando de tomar todos estos temas de contingencia, César. Y además pasó tanto en febrero. Vamos a tocar Eh, los siguientes temas. Vamos a partir hablando del tema de la situación de este ciudadano venezolano que está con protección en Chile, está como refugiado, ¿no es cierto? Y es secuestrado y después es muerto, al parecer por otros o crimen organizado venezolano, el impacto que tiene eso, en fin, daba harto. Segundo, detrás de ese tema vamos a entrar en una situación que es muy delicada y que tiene que ver con el tema de fondo de cómo hemos enfrentado el conflicto en Gaza. Esta decisión del gobierno parece ser a instancias del presidente de la República de excluir de la Feria Internacional del Aire eh, a la industria israelí. Las consecuencias que tiene eso es una buena relación. Es lo mismo un Estado que un gobierno. Las relaciones con un Estado se pueden alterar porque uno tiene problemas con el gobierno puntualmente, porque no hay que olvidar que de repente Bibi no va a estar y va a haber otro gobierno. Pero en fin, lo más probable, ¿no? claro, entonces eso, y por último el tema de la tragedia de la muerte de Sebastián Piñera durante el verano, el impacto que provocó, pero por sobre todo, César, yo sé que tú lo conocías, el impacto que genera en la clase política, más allá de lo humano y la tragedia humana, el impacto que genera en la derecha. Así que partamos, César, con esos temas. ¿Qué te ha parecido el tema? Te voy a hacer una mini introducción sobre el secuestro de este joven venezolano. Tal. Yo creo que nosotros, una cosa es que hemos venido los dos y tú con mucha fuerza desde hace años reclamando por el tema del falta de sistema de inteligencia. En Chile, ¿no es cierto?, que no existe un sistema integrado, pero además no hay un verdadero trabajo de inteligencia interna. Yo tengo la impresión de que esto va a haber un antes y un después de este evento, porque creo que todos quedamos horrorizados sobre la complejidad de la operación, además, es una operación que la tecnología nueva está toda filmada, se ve cómo llegan, se ve cómo los secuestran, cómo se los llevan, el nivel de preparación que hubo y el mostrar un nivel de organización criminal así, funcionando impunemente en Chile. Piensa que no es solo impunemente, César, es disfrazado de policía. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú, lo primero, lo más simple, cómo crees tú que fue el impacto de esta situación? Y segundo, ¿vamos a tener la capacidad como Estado, como sociedad civil, de generar un sistema de inteligencia una vez por todas que sea eficiente, sin remilgos, que tenga capacidad operativa al estilo español, al estilo alemán, ¿no es cierto? ¿O tú crees que vamos a seguir dando vueltas y se van a producir más tragedias como esta? A ver, yo creo que está el tema de inteligencia, pero yo creo que en este caso el tema supera incluso el tema de la inteligencia, porque aquí estamos hablando de una posibilidad no remota que se trate de un asunto político entre países. Yo creo que el tema de la inteligencia no solamente afecta, o sea, yo no sé si este gobierno lo va a lograr, pero debería armar un sistema de inteligencia integrado. Pero se ve, y me han contado, que hay muchas suspicacias entre los distintos tipos de inteligencia como para colaborar, o sea, muy a la chilena, digamos, o sea, los carabineros no quieren compartir inteligencia, el ejército dice que lo de él es otra cosa. Yo creo que tienen que refundar el sistema de inteligencia entero, más allá, yo creo que no resiste un parche como juntémoslas a todas y pongámoslas a conversar, sino que hacer una cuestión bien hecha desde cero con buenas asesorías que seguro que existen. Y espero yo que en este caso estos remilgos que tiene la izquierda de la inteligencia, porque está ¿no es cierto?, la imagen de la DINA dando vuelta, que ha sido muy fuerte y que ha causado mucho mal, y hasta qué punto se puede mal usar. Yo creo que esa es
la ¿Tú duda. te acuerdas de la experiencia en Estados Unidos? La gente no sabe esto, pero en Estados Unidos el sistema de inteligencia que partió en forma muy desordenada en la Segunda Guerra Mundial, después se monta la CIA a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero la CIA no tenía, estaba sujeta al control del Poder Ejecutivo solamente, hasta que se produce una comisión especial de investigación en el Senado de Estados Unidos en la década del 70, en que investigan todos los asesinatos en que había participado la CIA. Y aparecen, ahí es donde la comisión, la comisión Church, donde aparece el tema de, además, en las intervenciones políticas, el golpe de Estado en Chile, el asesinato que ordena la CIA de Patrick Lumumba en África, etcétera, los intentos de asesinato fallidos contra Fidel Castro, y ahí se produce un insight muy potente, fue brutal ese informe del Senado norteamericano, y se dijeron, sabéis que aquí tiene que haber control multipartidario de la inteligencia, y se saca una ley que modifica la ley de la CIA y hace que tenga que responder a un comité de inteligencia en el Senado. ¿Tú compartes un modelo como ese, César, o cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que la CIA ha sido sumamente ineficaz. En general, la historia de la CIA, hay un libro genial que se llama Ashes, Cenizas, Muy bueno, sí. en que hacen la cuestión de Bahía Cochino, el asesinato del presidente, digamos, pseudo democrático de Vietnam, el caso chileno, o sea, está lleno de errores relativamente gruesos que ha tenido la CIA, aparte de no haber cachado nunca que Bin Laden le iba a bombardear, a pesar de que habían habido. Entonces, esto de la inteligencia yo creo que es súper complejo, súper difícil, pero yo creo que en el caso del control de la droga, aún, de los crímenes normales que estamos teniendo, sí funciona. ¿Ya? El tema de ahora, el que nos convoca de este militar, ex militar venezolano, es que, claro, uno le dan la sospecha, mira, un gallo que lo habían acusado de tratar de matar poco menos a Maduro, que lo torturaron, que lo meten preso, que se arranca, que viene a Chile como uno de los pocos asilados políticos genuinos, porque otro, aquí había causa, y la verdad que la operación es rara, porque aparte de bien hecha y todo, después simplemente lo sepultan, o sea, no le piden plata, no piden rescate, no piden nada, o sea, este es un ajuste de cuentas. Y la duda entonces es, este es un ajuste de cuentas del tren de Aragua, este gallo había hecho algo con el tren de Aragua, o simplemente de verdad es un ajuste de cuentas exterior, como lo que vimos en Chile con Orlando Letelier, ¿no es cierto? Y con Bernardo Leighton, que la DINA los manda a través de terceros, porque tampoco es la DINA himself, digamos, sino que contrata en unos casos a unos italianos ultrafascistas y en el otro caso a unos cubanos extremistas para que hagan la pega, o a Michael Townley, que todavía está la duda de si era de la CIA o no era de la CIA, pero no parece un ajuste de cuentas normal, así como tú me quitaste la droga, así que te voy a matar. Si fuera una cosa así y se fue a empezar a comprobar, la verdad que se abre un capítulo completamente nuevo en términos de las relaciones de Chile con los regímenes dictatoriales de la región, eh, y un problema político en particular con el Partido Comunista, que ha tenido la tupe, para mi gusto, decir que Venezuela es una democracia al estilo de que fue también la República Democrática Alemana o la cubana o la nicaragüense. Yo no sé qué opináis tú, pero aquí hay dos posibilidades, o es un ajuste de cuenta de los malos entre ellos, o de verdad se puede tratar de una cosa así. Ahora, que Venezuela lo niegue, es lo mismo que pasó aquí, si también Pinochet aquí negó lo de Letelier, y creo que lo siguen negando todavía. Mira, yo creo que la situación es extremadamente complicada. Yo creo que esperemos que investiguen bien, eh, desde el punto de vista criminalístico, se logre determinar en qué estaba metido este chico,
Teniente Ojeda, porque yo creo que por ahí efectivamente, como han dicho los fiscales, se puede encontrar a los autores, ver en qué estaba este chico. Si este chico estaba metido, este joven estaba metido en tráfico de droga, puede aparecer más allá de lo que tú señalas, pero puede aparecer como un conflicto brutal, terrible, pero un problema de crimen organizado. Si en cambio lo que se descubre es que él estaba en conspiraciones con gente en Miami y otra gente en Chile para echar abajo al gobierno Maduro y no estaba vinculado ni vendiendo drogas ni haciendo cosas extrañas, yo creo que va a aparecer más o menos claro y no va a ser primera vez que aparezca todos los indicios apuntando a Venezuela y al régimen político, ¿no es cierto?, eliminando matando a opositores en el extranjero para atemorizar al resto de Oye, la gente. como Putin. Mira, Como Putin. Putin lo hace cada rato, exactamente. Entonces, yo creo que ahí, y de hecho el tema del PC es casi un capítulo aparte, ¿eh? Porque si generaría, yo no veo cómo tú no puedas, si esto es así, y la fiscalía y las policías logran producir un caso plausible y razonable, que aquí fue un crimen por encargo político hecho desde Venezuela, por el gobierno, yo creo cómo, o sea, aquí tiene que haber una respuesta clarísima. Yo creo que es un hecho sin precedentes. Si fuera ese el caso, sería un hecho sin precedentes en la historia chilena. Y por lo tanto, creo que tiene que haber una respuesta de nuevo de Estado. Y el Partido Comunista, yo no sé cómo lo va a hacer, porque si esto es así, el Partido Comunista, por muy agradecido que esté de las ayudas que le puede haber dado al régimen de Chávez y de Maduro, tiene que tomar una posición y sostener que esto es terrorismo. Si esto es así, Pero, es terrorismo. pero dime una cosa, pero ¿cuál es la verdadera relación del Partido Comunista con Maduro? Porque seamos una cuestión, o sea, a ver, estamos hablando de un régimen claramente que no es democrático como nosotros lo entendemos, un régimen que ha llevado a la pobreza a su país, que se han arrancado varios millones de personas que se han ido. ¿Por qué para el Partido Comunista es importante este sentido de solidaridad a estas alturas? ¿Les pasan plata? ¿Qué tipo de apoyo? Porque el Partido Comunista aquí tiene su 10%, no sé cuánto de apoyo, y se ha ido consolidando, y tiene diputados, tiene un senador, participa en un gobierno que es democrático. ¿Cuál es el interés del Partido Comunista de meterse a esta especie de trampa? A ver, primero yo creo que hay dos cosas, hay que estar súper atentos con el tema, no hay que olvidar en Chile que en nuestro país el Partido Comunista tiene una historia que es distinta a la del resto de los países del mundo. En el resto de los países del mundo primero había partidos socialistas, en Francia, en Italia, y dentro de los partidos socialistas surge grupos a comienzos del siglo XX que se transforman en el Partido Comunista. Chile es de los pocos, si es que no probablemente el único país del mundo occidental en que el Partido Comunista existió antes del Partido Socialista y que el Partido Comunista tiene su formación propia y de hecho está estructuralmente ligado a la política chilena, obviamente desde antes. Es como la primera gran fuente ¿Cuál es el pero interés de asociar? entonces, lo primero de eso tiene un partido que no tiene los vínculos con el socialismo democrático que se da en Francia, que se da históricamente en Italia, porque fue antes, fue primero. Segundo, yo creo que hay un fenómeno que se ha estudiado poco, César, y que tiene que ver con que en la década de los 70, ¿tú te acuerdas que las dictaduras eran dictaduras? No había elecciones, habían gallos que torturaban a la gente de forma visible, tiraban muertos en la calle, habían detenido, desaparecido. Resulta que, fíjate cómo mutó el autoritarismo, las tiranías, ¿no?, dirían los griegos, cómo mutaron y hoy día es Putin, hoy día es Víctor Orbán, hoy día es Maduro, en que son gallos que tienen elecciones, y Putin de hecho están en estos días de elecciones en Rusia. Ah, sí. Entonces surge un modelo que es distinto, porque te digo esto porque yo escuché las declaraciones del secretario general del Partido Comunista diciendo que esto no era una dictadura porque había elecciones, y no, el tema de la dictadura está dada por saber si se respetan los derechos humanos, si hay equilibrio ¿cómo se llama? Equilibrio democrático de poder y cosas así que no lo hay. Y entonces lo que ha aparecido en las ciencias políticas nuevas, modernas, es que tú puedes tener dictaduras con apariencia de democracia. Y ahí el PC Pero no ha también, sido pero capaz de ¿dónde, enfrentarlo. Pero dónde gana el Partido Comunista asociándose no, yo lo hallo que es un error a político. ello? Sí, lo que pasa es que Eso hay que no. estar atentos, César, porque tuviste la desmarcada que hizo la ministra La secretaria general. Camila Calle. Claro, ella se desmarcó, pero, o sea, la quien le sale a contestar del gobierno
al secretario general del Partido Comunista cuando dice que Venezuela es una democracia, es ella. Y ella lo que hace es, en lenguaje que trata de ser no tan agresivo, pero clarísimo, en decir que la posición del gobierno que esto es una dictadura. Y dice que aunque haya elecciones, aquí hay violaciones de los derechos humanos, que la opinión es que aquí no es una verdadera democracia y que hay abusos, etcétera, y que la gente se está arrancando del país porque es intolerable. Entonces, yo creo que tienes al Partido Comunista antiguo manteniendo esto mismo que pasó con Nicaragua, ¿no es cierto? Y tienes, por lo tanto, una tensión al interior del gobierno, porque por suerte el presidente Boric tiene una posición clara con Venezuela, contraria y todos los ministros. Y es solo el Partido Comunista. De hecho, como te digo, mi impresión es que si este tema revienta, porque en un par de meses más la Fiscalía llega a decir, ¿sabes que hemos llegado a la conclusión de que está el gobierno Maduro detrás? Yo tengo la impresión que se va a poner una situación insostenible para el Partido Comunista. Y cualquier cosa que el Partido Comunista haga que no sea romper relaciones ellos y dispararle, entre comillas, a Venezuela, va a tener un costo político enorme, porque ya a estas alturas no es un tema teórico, no es como Nicaragua. Y el problema que tiene que ver es que tú avales terrorismo al interior del país, si eso es así. Entonces, yo creo que además, César, y esto es para otro programa, a lo mejor el próximo, hay que meterse más a fondo en el tipo de criminalidad organizada. A propósito del libro que voy a recomendar, este es un nuevo estilo de crimen organizado. Esto no es las maras o los narcotraficantes mexicanos. Esto es bastante más sofisticado, el Tren de Aragua, que eso. Entonces hay que conversarlo porque no es el grupo que hay. De hecho, estos tipos mueven droga, pero no es el principal negocio. El No principal tienen negocio de es la todo, extorsión. claro, claro. Bueno, vamos a seguir Oye, con el tema, démosle César. eso, y démosle con el siguiente, Sí, el que es siguiente muy tema, interesante. César, que es súper preciso, tú entendís más de defensa que yo. ¿Qué te parece esta decisión fundada en que el gobierno chileno y el Estado chileno en la FIDE no puede tolerar que hayan países que están en guerra exponiendo su armamento? ¿Qué te parece esta cosa, que yo personalmente la hallo bien peligrosa, de empezar a escalar a través de esto el conflicto con Israel y el impacto que tiene en la seguridad nacional, pues? Yo creo que, a ver, punto uno, nosotros somos una pulga a nivel internacional y no vamos a influir en esto. Si no influye Estados Unidos en el tema, que ha tratado harto, y Arabia Saudita y otros países, eh, Chile difícilmente va a mover ninguna aguja. ¿Ya? Segundo, yo creo que hay que distinguir entre Israel y un gobierno. Acuérdense que Israel tiene una república parlamentaria, por lo tanto, la estadía o no de un primer ministro o de un gabinete es relativamente temporal, no es como aquí que hay elecciones cada 5 años, 4 años. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia entre el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno extremista, para mi gusto, que ha cometido crímenes, para mi gusto, que ha hecho una masacre, para mi gusto, y el Estado de Israel y dentro del Estado de Israel las empresas israelitas. Eh, Deberíamos entonces romper relaciones también y ponernos duros con Estados Unidos, que le pasa armas a Israel. Claro. Deberíamos romper, mira, y deberíamos también prohibir a las empresas chinas porque los chinos también cometen atrocidades. ¿Y para qué decir con los rusos? Deberíamos, entonces, lamentablemente en el juego internacional tiene que haber una especie de realpolitik y la primera es reconocer que somos un país muy chico como para meternos en pelea de perros grandes y somos unos kill trips. Ahora, dentro del tema, efectivamente, nosotros dependemos muchísimo de Israel. El fusil de asalto chileno es israelita, si bien es una versión que la hacemos con Colombia, buena parte del armamento y buena parte de los drones son israelitas. Los cohetes que llegan a nuestro Misiles, sí, pues. F-16 son con tecnología israelita. Entonces, a ver, nos estamos disparando en el pie en ese sentido, porque las Fuerzas Armadas de Chile tienen que defenderse de enemigos externos eventualmente si lo hubiera. Y para eso tienen que estar listos, preparados y con todas sus cosas hechas. Y entonces tiene que haber una política de Estado respecto a eso. Entonces, si nos peleamos con... Y por eso que no nos peleamos con Estados Unidos, porque nunca llegamos a ser tan estúpidos, salvo el gobierno Pinochet que manda a matar a Letelier en la mitad, en el centro de Washington, D.C. ¿Ya? Y efectivamente nos dejan sin armas.
¿ya? Entonces hay que hacer las distinciones, porque si no, entonces, veamos, o sea, ley pareja no es dura, entonces O sea, hay que romper relaciones tampoco con Rusia. deberíamos, no deberíamos Piensa que el hacer eso con gobierno, otros piensa que el países. gobierno y Boric se la jugó desde el inicio, ¿te acuerdas tú? Rápidamente por apoyar a Ucrania y sostener la tesis que yo creo que es discutible, pero que la agresión rusa no tenía fundamento alguno. Con ese criterio que están poniendo acá, tendríamos que haber roto relaciones con Rusia. Entonces, yo oyo que hay una cosa que a mí me molestaba en lo personal, siendo mi gobierno, pero me ha molestado mucho que es una especie de tosquedad en las reacciones. ¿Cómo no se dieron cuenta de lo que tú dices? ¿Sabéis que aquí hay un tema de distinguir entre Estado y relaciones país-país y lo que es un gobierno que claramente está todo el mundo criticando? Y lo Y que son, oye, y lo que es la sustentabilidad de nuestro armamento, po. sí, una cuestión O sea, práctica. a ver, yo me acuerdo cuando estuvimos a punto de entrar con Argentina, el año 78, y no teníamos ni balas. Y no teníamos balas porque la política externa del gobierno de Pinochet era un horror. Y porque se puso en contra de Estados Unidos y no teníamos nada, nada. O sea, yo me acuerdo que alguien me contó cómo compraron dos exocets, dos, a $2 millones cada uno, $2 millones del año 72, haciendo unas intermediaciones raras, pero no teníamos nada, Acuérdate de nada. las lanchas, ¿te acuerdas de las lanchas misileras del sur en los canales? Eran israelíes. Entonces, pero además me parece que yo creo que es como la situación. Mira, yo creo que el vínculo con el Estado de Israel es como el vínculo con Estados Unidos, como el vínculo como con España, con Alemania y con Inglaterra, con el Reino Unido, y que tiene que ver con que hay relaciones más allá de los gobiernos. Nosotros no podemos que en estas materias quedar entregado que nos tocó un presidente de derecha o de izquierda que le cae mal Claro. Netanyahu y que se altere la política de Estado. Mira, después vamos a hablar de Sebastián Piñera. ¿Cuál fue uno de los errores más grandes de Sebastián? Fue haber ido a Cúcuta. Claro. ¿Quién lo mandó a ir a Cúcuta? ¿Ya? Y más encima para no hacer nada. O sea, entonces yo incluso te diría que el tema de Ucrania, al cual uno le puede tener toda la simpatía y toda la cuestión, pero ¿qué cresta se mete Chile, que está en el otro extremo, a pelearse con Rusia cuando eso puede tener hartas consecuencias y que nosotros reconozcámoslo, no movemos la aguja en términos internacionales? No tenemos ningún rol particular. Estamos en el hemisferio occidental y estamos aliados con Estados Unidos Estamos en el hemisferio sur, ¿no? ¿ya? Y somos chinos dependientes en el tema económico. Entonces, no jodamos, ¿ah? Peguémonos la Oye, ubicadita. sí, vamos a seguir ese tema porque a mí me dejó súper preocupado. Cada vez que vemos, a propósito de Cúcuta, que vemos a presidentes de la República que pierden la noción que las relaciones de Estado no son temas internos. Tú, en las relaciones de Estado, y es una cosa que uno rescata en Chile, incluso desde Pinochet, Allende, habían ciertas líneas de relaciones con China, por decirte algo, ciertas cosas que se mantuvieron y no se ideologizaron y que tienen que ver con situaciones estratégicas nuestras. Como dices tú, nosotros no podemos tomar decisiones en relación con China sin tener presentes elementos estratégicos de impacto en nuestras relaciones con ellos. Esta no es una cuestión ideológica, oye, sabéis que los gallos son una dictadura, revientan la economía chilena al día siguiente. Bueno. Entonces, Juan creo Pablo, que las verdaderas, como tú siempre has dicho, las verdaderas democracias que existen hoy en el mundo son muy pocas. sí, tal cual. Oye, César, vámonos a la parte final, que es, y aquí aprovechándome de tu, obviamente, de tu conocimiento personal de él, pero además de que te lo fuiste siguiendo por dentro, más allá de la tragedia personal, que lo haya terrible para la familia, lo que pasó, de alguna manera algo lo tonto del tema, lo innecesario de todo el tema, pero ¿cómo ves tú desde el punto de vista político, César, tú que lo conocías y miraste por dentro, el rol es raro que jugó? Piensa que es el hombre que llevó a la derecha al poder dos veces, ¿ah? Después de haber sido excluida del poder. ¿Cómo ves el impacto a futuro para la derecha y la centro derecha de en la muerte, la terrible muerte ahí de Sebastián Peña? Hay que ver que Sebastián Piñera siempre fue visto como un advenedizo dentro de la derecha, ¿ya? Yo quiero recordarle a todo el mundo que Sebastián Piñera viene de una familia demócrata cristiana. Como él me decía a mí, tenemos diferencias políticas, me decía, importantes en familias demócratas cristianas,
de raíz democrática y la tuya es de raíz medio nacional socialista, entonces ahí no, no hay entendimiento, pero él viene de la democracia cristiana. No olvidemos que Sebastián Piñera estuvo en el caupolicanazo de Frey para decirle no al famoso plebiscito que dio origen, entre otras cosas, a nuestra actual Y constitución. vilipendiada constitución. En primera fila, ¿ya? En primera fila, y a raíz de lo cual él fue perseguido por la parte económica. Y quiero aclarar una cuestión. A mí, Sebastián Piñera, cuando era gerente general del Banco de Talca, me dijo: César, me encantaría que trabajarais conmigo, yo trabajaba en otro banco, pero este banco está podrido. Y está podrido y me engañaron trayéndome a este banco diciéndome que estaba bien. Por lo tanto, no es que él ya encontró un fait accompli, trató de arreglarlo, pero eso le significó persecución, ¿ya? Entonces llega el partidario del no absoluto, y yo me acuerdo discusiones en comidas y qué sé yo, en la mesa que estaba él, con la gente furiosa con Sebastián Piñera por el tema de que él estaba a favor del no. En un minuto en que el país estaba súper polarizado en eso, y si tú hay un matrimonio o un cumpleaños de derecha, el cuento era, digamos, a fondo. Entonces, cuando él transita hacia Renovación Nacional, obviamente que produce todo tipo de suspicacia, pero por otro lado, borra como miembro de esta nueva derecha la mancha de los derechos humanos, la mancha del pinochetismo, la mancha, ¿no es cierto?, que tenemos todo este pecado original de haber, como católicos, como cristianos, como conservadores, el no haber levantado la voz frente al tema de los derechos humanos. Y Sebastián Piñera zafa de eso, y con eso zafa a la derecha, que no es menos importante, Así ¿ya? es. Y eso logra que tengamos dos presidencias casi seguidas con él. Y en una de esas habríamos tenido una tercera, o sea, podría, no, no está del Iba todo derechito para descartado. allá. Pero yo creo que ahora entonces lo que pasa es que la derecha termina por reconocer de alguna manera, y se acaba esta crítica de que Sebastián Piñera era un traidor porque no sacó de Punta Peuco a los militares, que fue un traidor porque votó no y porque nunca apoyó, y que no, no considera, como algunos extremistas del lado de uno, que los gallos de la DINA eran unos héroes que merecían la gloria y no la ignominia. Entonces yo creo que el legado que queda es un legado de una derecha que probablemente es mucho más reposado. Yo creo que, eh, pero sin embargo, siguen. Yo estuve leyendo por el cambio del nombre de la calle, que yo no encuentro un error los nombres de cambio, los cambios de nombre de las calles igual. ¿Ah? Porque pueden ir un día para allá, un día para acá, y no puede ser chacota. Eh, y representantes del Partido Republicano diciendo que ellos no iban a apoyar que se cambiara una calle tradicional de Las Condes con el nombre de un traidor, con esas palabras. O sea, para esta fantasía retro de los republicanos hacia Sebastián Piñera hay una parte que todavía no se lo perdona. ¿Qué tan fuerte es post desgracia hacia Sebastián Piñera ese lado de la derecha? Yo creo que al Partido Republicano él se autodisparó en el pie con la segunda constitución, y ahora Sebastián Piñera los remata porque los deja fuera de cacho. Fuera de cacho con todas sus fantasías retro, ¿eh? Que van desde el aborto a todas las cosas que nosotros sabemos, pero también respecto a la historia de Chile, al análisis de la historia para atrás, ¿ya? Y esto deja también y muestra claramente también que cuando se produce la revuelta, como le llaman, o yo tengo nombres más fuertes para eso, Sebastián Piñera no tenía otra posibilidad sino llamar a la paz social y llamar a todo el mundo y ceder la constitución, porque lo otro era sacar a los militares a la calle para que dispararan.
Y eso significaba muertos. Y eso hubiera sido otra herida incurable para la República Chilena. Por lo tanto, si tú me dices cuáles fueron los grandes aciertos de Piñera, aparte de la gestión, aparte de la GPU, y uno puede decir un montón de cosas, fue el manejo que estuvo tremendamente riesgoso en contra de casi toda la derecha, de haber entregado la Constitución en un proceso que mira cómo fue, si aquí nos salvamos de un pelo de no haber aprobado un mamarracho y después de nuevo de no haber aprobado otra cosa. Yo creo que esa es la parte más grande Y eso para es lo adelante, más César, grande. y para adelante, ¿qué significa que no esté en estas elecciones? Este empuje hacia la centro derecha con credenciales democráticas, ¿qué significa que no esté? Que no esté? Es que yo creo que es fantástico, que todo lo que va a decir, pero es fantástico que no esté porque está el mito, está el héroe, está el personaje, ya. Porque a lo mejor si él viviera, le seguirían disparando todavía, ¿no es cierto? Que dejó una pila de gente ciega, que él fue el autor, que fue un genocida, que aquí, que allá. Hoy día, o que fue un traidor, que la otra cara de la moneda. Hoy día, ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, está un camino abierto con una centro derecha responsable, moderna, que siga esas aguas. ¿Tú crees que Que no está, sea, que no quede pegada con el gobierno militar, que no quede pegada con que había que salir disparando para solucionar el tema de noviembre del año 19? pero tú crees que en la derecha está esta visión tuya de que pudo volver al poder dos veces, con buenas votaciones además, no fueron por milímetros, fueron votaciones buenas, claras de parte de él, pero fue porque se movió hacia el centro? Claro que sí, lo que pasa es que dentro de su gobierno también hubo cosas que la derecha no aprobaba, ¿ya? Y te pongo así, por ejemplo, cuando fue el terremoto y se subieron los impuestos para reconstruir, la verdad que Chile en ese minuto no le debía un peso a nadie, o sea, teníamos tantas reservas internacionales que la deuda neta era al revés. O sea, Chile se pudo haber endeudado, como se hizo después, para haber pagado por el tema y no subir los impuestos. Una vez que tú subes un impuesto ya no lo bajaste nunca más. ¿Ya? O sea, hubo montones de cosas cuando tú eres gobierno hacen miles de cosas que son criticables, esa es la verdad. ¿Ya? Pero yo creo que lo más importante de Sebastián Piñera es lo que va a suceder a futuro, mucho más que lo que sucedió. Ya salió dos veces, pudo haber salido una tercera incluso, y no es improbable que hubiera sido, pero yo creo que lo más importante es, ¿saben qué? Ahora tenemos un personaje respetado y respetable al cual no lo podemos contradecir en cosas que eran súper contradecibles en su minuto, que era la defensa del gobierno militar, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo creo que eso es lo más sólido que queda para adelante. O sea, hoy día se le pone muy cuesta arriba a José Miguel Cast, a José Antonio Cast, el seguir con su mismo discurso. Y eso lo encuentro pero tremendamente positivo, porque iban arrasando, si estaban colonizando a la derecha con un discurso antiguo. Y a propósito, el 20 tenemos una misa en el Verbo Divino como exalumno y después va a haber un conversatorio en que va a estar Chadwick, va a estar Nacho Guerrero, todos exalumnos, y Fabio Valdés y yo, que vamos a estar encargados de ver Sebastián Piñera, el niño. Yo creo que es importante porque es un personaje, primero, es muy relevante. Segundo, creo que tiene esta cosa marcada de tomar decisiones correctas algunas veces y cometer otros errores tan estridentes. ¿Te acuerdas cuando empezó a hablar de que estábamos en guerra y tuvo que salir a criticarlo y a pararle el carro el general que estaba a cargo de O el Santiago, comandante en jefe. el comandante en jefe, a decirle que no estábamos en guerra? Tiene es tan especial. Yo creo que es un personaje, a mí no me caía bien, de hecho yo lo conocí no mucho, pero estuve con él varias veces, tuve la posibilidad
incluso de tener tiempos prolongados con él, los dos solos hablando en ciertos momentos, porque más tenía esta cosa que escuchaba harto, pero no era una persona a mi agrado, sobre todo por esta cuestión que tenía yo creo en él que tenía vocación política y de bienestar, o sea, que tenía un sentido legítimo en la política. Yo no creo que él estuviera en la política para enriquecerse. Yo creo que él estaba por cosas No, válidas para tratar de aportar al país. Pero el punto es que igual tenía esta cuestión tremenda si veía la posibilidad de tener una ganancia, de hacerla igual sin importar si era legal, si era ilegal. Bueno, en fin, yo creo, a mí nunca me cayó muy bien, pero es evidente que tuvo un rol fundamental en los últimos 40 años y que además va a marcar, como dices tú, el tema para adelante y vamos a seguir viendo porque hay que ver si, yo creo que vamos a tener que tocarlo el próximo viernes, y es el tema de la Evelyn y lo disímil, las cosas buenas de la Evelyn y las malas, las diferencias que tenía con Piñera, pero vamos a tener que ver qué pasa con la derecha en lo que viene. Acuérdate que dentro de esta de estos patrones, casi estos algoritmos que han funcionado en la política chilena de gobierno de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda, ahora toca uno de derecha. Entonces, no es menor, sí, pues sí hemos ido alternando en el cargo. Entonces, veámoslo. Pero César, vámonos ahora a el tema del libro, comida y película. mira, la primera película es casi una obra de teatro más que una película, pero es buena. Lo que pasa es que yo tengo un amigo cuya señora ayuda a los curitas con los exorcismos, que todavía existen. ¿Ya? Y entonces yo le estuve preguntando, bueno, a ver, en cuenta, bueno, dio para otro porque había más gente que vamos de verlo después. Tengo otra amiga que también está metida en esto, y la película se llama Nefarius. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y no es un exorcismo, pero es un poseso. ¿Ya? Y no quiero contar nada, no. Como libro, este me lo regaló una hija mía, se llama La Búsqueda, ¿ya? Es excelente, ¿ya? Esto es buscar a un desaparecido, ¿ya? Eh, Sin tener una visión ultra de izquierda ni nada, pero es un excelente, excelente libro. Y de comida, yo volví por los calzones rotos, aunque no sea invierno, Gran, ¿ya? mi abuela preparaba A unos. ver ahí si manda la receta Alexander. ¿Y tú? Ya. Yo, mira, en libro, un libro que recomiendo encarecidamente, que está relativamente recién salido, se llama Ah, El tren de mira. Aragua, de una periodista eh, venezolana que se llama Rona Rísquez. Dice, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Acuérdense lo que les dije, que esto no es un grupo más de narcotraficantes como México, o las pandillas en Centroamérica. Esto es grupos distintos. Es un libro muy interesante para los que no sabíamos del tema. Y así que lo recomiendo, es entretenido. En el capítulo segundo aparece Chile. Esto está escrito antes de la desaparición de este teniente venezolano. Pero en el capítulo segundo ya aparece una situación en Chile que uno lo deja aterrado. Así que eso, del punto de vista de película, una serie que se llama El Turista, que está en Netflix, muy buena, ambientada en Australia, bien dinámica, bien actuada, muy interesante, un personaje con amnesia, que siempre ha llevado interesante eso, que lo tratan de matar y no sabe por qué, y empieza esto en el oeste de Australia, entre medio del desierto, empieza a tratar de indagar por qué lo están persiguiendo para matar. Muy interesante. Y como comida, mira, yo he hablado del jaldillo congrio, pero me comí en el verano, en la playa, una cuestión que no comía hace años, que era el congrio frito con papas fritas y tomate y ensalada chilena, weón. Que era, recordé que años atrás era como más tradicional. La papa frita, pero la ensalada de tomate con cebolla. Y el perejil arriba y todo el cuento. El cilantro. Entonces, mira, maravillosa, exquisito, simple además. Y no sé qué tiene el congrio frito, pero efectivamente a uno le trae reminiscencia, pero la mezcla entre la cosa crujiente externa y después la suavidad de la carne blanca adentro, no, espectacular. Inimitable. Muy, muy bueno. Así que eso. Ya, pues César, vamos a tener harto tema esta temporada.
y esperamos que este año no sea tan acontecido como fue febrero. Eh, Se nos quedó fuera los incendios, que también era un Mira, temazo. Así que eso, y háganos comentarios siempre, acuérdense de nuestros amigas y amigos que nos escuchan o nos ven, acuérdense que estamos en diversas plataformas, estamos como podcast además de YouTube, y que además ustedes pueden dejarnos comentarios. Entonces, bienvenidos los comentarios sobre es, los temas que estamos tratando. es- Piden chip libre, obviamente, para criticarnos. Recuerden que esto es una conversación, no son charlas, sino que son conversaciones de amigos. Y también sobre el formato, siempre ha sido útil recibir sí, input sobre el formato. vamos a Así mejorar. que Ya, eso. pues. Y nos veremos el próximo viernes y que estén todos muy bien, pa.